Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Podrán ver que es inusual el escenario donde comparto estas impresiones sobre la lección de Ven Sígueme. En una pausa en el camino decidí hacer este video, ya que se me ha dificultado. Pero quiero ser constante como lo prometí al inicio. Quiero también recordarles que mis impresiones no deben reemplazar su estudio de Ven Sígueme semanal. Esta semana estamos estudiando las secciones 51 a las 57 en Doctrina y Convenios. Las fechas comprendidas en esta lección es del 17 al 23 de mayo y se titula Mayordomo fiel, justo y sabio. Y este título proviene de uno de los versículos de la sección 51 de Doctrina y Convenios. Es importante entender que el contexto donde estas revelaciones fueron dadas era la organización inicial de la iglesia. Recordemos que en las últimas lecciones hablamos de la congregación del pueblo del Señor en Kirtland, Ohio, y estas revelaciones son un recordatorio de que cuando el Señor nos llama necesitamos ofrecer mayordomías, necesitamos dar cuentas o rendir cuentas sobre aquellas responsabilidades que nosotros tenemos de Él. Las secciones 52 hasta las 57 son ocasiones en las que se ha hecho llamamientos específicos a personas, y sobre estos llamamientos es que el Señor espera que nosotros ofrezcamos mayordomías. La sección 51 hace un recordatorio que los asuntos temporales de la iglesia es una responsabilidad directa de los obispos. En aquel entonces, Edward Patrick, quien era el primer obispo que fue llamado, se le dio la responsabilidad de que comprara tierras. Recordemos que como la gente estaba emigrando, ah, había que darles las atenciones. Habla también de la importancia de hacer un almacén del obispo y que este almacén tenga los excedentes de las necesidades de cada familia. Es decir, en ese entonces cuando se estableció la ley de consagración, esta ley, para recordar un poco, es una ley que dice que nosotros debemos estar dispuestos a dar todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras posesiones que tengamos ahorita, las que tengamos en el futuro, para establecer la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, esta ley de consagración se vivía en su totalidad en aquella época. En esa época, quienes tenían deberían estar dispuestos a dar todo lo que tenían, disponerlo al obispo, y que el obispo decidiera dar a los que tenían menos, a los menos afortunados, de acuerdo a una ley en la cual todos podían tener exactamente lo mismo. La promesa del Señor en esta sección 51 de Doctrina y Convenio es que si yo daba todo lo que tenía, el obispo me iba a devolver todo lo que había entregado y más cuando la iglesia prosperara. Se necesitaba mucha fe para poner a disposición de la obra de Dios todas nuestras posesiones, pero muchos lo lograron hacer. En esta sección también se pide que seamos uno, y que para ser uno el Señor explica que necesitamos ser iguales todos, que nos tratemos de la misma forma y que tengamos las mismas cantidades de cosas. Al final de la sección 51, en el versículo 19 para ser específico, es donde se refiere a la importancia de ser mayordomo fiel, justo y sabio. Y el Señor explica que los mayordomos fieles, justos y sabios son los que van a tener la herencia celestial. Usted y yo, hermano y hermana que me escucha, tenemos la sagrada responsabilidad de trabajar en esta obra, de hacerla crecer y de ponernos a disposición de Dios en todo nuestro tiempo, con todos nuestros talentos, y en la medida que sea posible. Ya no nos exigen que demos todo lo que tenemos para la obra de Dios, pero deberíamos disponer de lo que tenemos para facilitar la obra de Dios. En una ocasión, cuando yo empezaba a mejorar mi economía, mi esposa y yo decidimos comprarnos un microbús.
Y nosotros estábamos tan felices de tener el microbús y llevábamos a todo el mundo para todos lados. Habían actividades de la iglesia, llevábamos a los jóvenes, yo era el obispo en ese entonces, a los seminaristas, a todos lados llevábamos a la gente. Y se me acercó un amigo, muy buen amigo, y me dijo, mira, yo veo que estás muy emocionado con tu nuevo vehículo y estás abusando quizás de la confianza. La gente abusa de tu confianza. Y sabes qué, cuando se te arruine, nadie te va a dar un 5 para repararlo. Y vos vas a estar ahí gastado. Deberías ponerle un poco más de medida. Pues yo respeto la opinión de mi amigo, pero no la comparto. Porque yo hice un convenio de dar todo lo que tengo para la obra de Dios. Entonces no me pesaba, no me pesa, de hecho. Y, y bueno, no pude estar de acuerdo con él. eh, no voy a poderlo estar. Y tristemente, un pensamiento como ese es un pensamiento egoísta. Y en una de las secciones de Doctrina y Convenios de esta semana, el Señor hace una reprimenda a una persona que se comportó de manera egoísta, a pesar de que había hecho un convenio con él, de que iba a dar todo lo que tenía para la obra de Dios. En el versículo 19 no olvidemos que tenemos la responsabilidad de ser mayordomo fiel. Pasando a la sección 52 de Doctrina y Convenios, es una sección donde se habla a muchos élderes de la iglesia, se dan muchos llamamientos. El llamamiento principal era moverse hacia Missouri y establecer la iglesia ahí. El Señor les hizo una promesa de que iba a revelar algo importante en Missouri. Y entonces empezó a llamar de dos en dos a los misioneros. Les empezó a sugerir que se fueran a predicar. Les empezó a mostrar las misiones, las rutas donde se deberían ir. Les pidió que no coincidieran en rutas. Nos da el modelo a seguir para no ser engañados. Este modelo a seguir para no ser engañados es vigente hoy en día. O sea, no estaba limitado solo para esa época. Si usted repasa estos versículos de la sección 52 de Doctrina y Convenios y lo pone en prueba, se va a dar cuenta que es exactamente aplicable hoy en día. Para hacer un resumen de esos versículos, el Señor pide que nosotros oremos y hablemos con el espíritu contrito. El espíritu contrito, si usted se va a la guía para el estudio de las Escrituras, explica que es un espíritu humilde, dispuesto a ser enseñado y a ser llevado por la guía de Dios. Entonces, cuando usted ore, debe tener un espíritu humillado ante Dios. Cuando usted hable, debe procurar hablar con la humildad que proviene de Dios y que los demás lo reconozcan. No decirse a sí mismo qué humilde soy para hablar, así no funciona, porque desde que yo empiezo a decir que soy humilde, el orgullo empezó a nacer en mí. Parte de esta fórmula para no ser engañado es que también si usted tiembla o tiene temor respecto de las cosas que debe declarar, pero está al lado de Dios, Él le va a fortalecer. Y si a pesar de que Él le fortalece, usted cae o yo caigo, vamos a ser desarraigados. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a ser apartados de su obra porque alguien no puede estar en esa condición en su obra. En la sección 53, Sidney Gilbert es ordenado para ser elder, pero hay un llamamiento muy particular que le dan a Sidney Gilbert. Es ser agente del obispo. El agente es como el secretario de hoy en día en los obispados. Es el que ayuda al obispo a administrar los bienes temporales de la iglesia para impedir que el obispo tenga una decisión solo, para que haya por boca de 2 o de 3 testigos que se establezca todo asunto. Ahora, el secretario o en aquel entonces agente del obispo se encarga de los asuntos temporales, como decimos, pero a Sidney Gilbert se le encargó la compra de los terrenos, la administración del almacén del obispo, es decir, puros asuntos temporales. Y
el Señor le dio la sabiduría para hacerlo bien. Y más adelante vamos a ver cómo esta asignación se cumplió, no necesariamente en Kirtland, sino en Missouri, donde según la sección 52 había enviado a los misioneros a predicar y a establecer Sion. En la sección 54 de Doctrina y Convenios es llamado Newell Knight. Recuérdense que Newell Knight, según lo que leemos en la sección 54, se le encargó los asuntos temporales en Kirtland, Ohio. Había una situación ahí. En la lección anterior hablábamos de Lehman Copley. Lehman era dueño de una granja enorme. Cuando se bautizó, hizo convenio en la misma ley que acabamos de mencionar al inicio de esta clase. Hizo convenio de dar todo lo que tenía. O sea, puso a disposición la granja enorme que tenía. Esta granja era grande. Habían empezado a repartir las tierras entre los miembros, pero después de la experiencia fallida en la misión entre los tembladores, pues Lehman Copley dijo, pues ya no, o sea, no más, gracias. Y según el versículo 4 de esta sección 54, el Señor dice, Él quebrantó mi convenio. Y al quebrantarlo dijo, ya no le doy las tierras. Y Newell Knight tuvo la responsabilidad de recoger a toda esa gente, que incluso algunos habían invertido en esas tierras, de devolverle las tierras a Lehman Copley y de buscar a dónde establecer a las familias que tenía que mover de allí. ¿Se imaginan la dificultad? Que llegan a su casa y le dicen, sálgase porque ya el Señor dice que ya no hay que estar aquí, porque los enemigos van a perseguirnos estando aquí. Y usted dice, bueno, pues me encanta mi casa, vivo cómodo, ya invertí, ¿y cómo voy a dejar todo lo que he invertido? La gente tenía la fe para seguir la guía de los líderes, y bueno, no me imagino que fue tan sencillo para Newell Knight tener que decirle a tanta familia, muévase de este lugar. En el versículo 10, el Señor se dirige a todas esas familias que iban a pasar dificultad diciendo, sed pacientes en la tribulación. Hermanos, creo que en la tribulación o en las pruebas es donde más se pone, valga la redundancia, a prueba nuestra paciencia. Nosotros quisiéramos que las cosas se resuelvan inmediatamente, que se resuelvan en el tiempo en que nosotros quisiéramos. Pero el Señor sabe cuándo. Él es el único que entiende en qué momento las cosas van a ser resueltas. Cuando usted desespere porque su situación no se mejora, porque sus tribulaciones no pasan pronto, vaya al versículo 10 de la sección 54. Piense en que a todas estas familias les estaban quitando todo lo que tenían. Y a pesar de eso, el Señor da el consejo de ser pacientes en la tribulación. Pídale a Él que le dé paciencia en su tribulación y de seguro Él le va a sacar de ella. En la sección 55 hay una cosa bien particular. Se cree que a la gente se le debe dar llamamiento sí y solo si es miembro de la iglesia. He escuchado varias experiencias en las que algunos líderes, una forma de rescatar a personas que se han alejado de la iglesia y que son miembros, acoto esto porque hay una diferencia entre lo que voy a mencionar más adelante, y que son miembros y los quieren rescatar, es como reactivar a un miembro que ha estado menos activo, ofreciéndole un llamamiento. Y está bien, ha funcionado en la mayoría de las ocasiones. Pero en una ocasión tomé la decisión de darle la responsabilidad de ofrecer una lección a una persona que no es miembro de la iglesia. Y todos me juzgaron porque lo hacía, pero funcionó a la perfección. Le enseñó a los niños de la primaria con tanto amor. Estoy seguro que aprendió esta hermana del Evangelio tanto como los niños y disfrutó de su responsabilidad durante un muy buen tiempo. Si alguna vez un obispo ha tomado la decisión de llamar a alguien que no es miembro, no lo juzgue. Él tiene la llave.
él puede tomar la decisión. La sección 55 es un ejemplo de cómo José Smith hizo algo exactamente igual. La gente que estaba emigrando hacia Ohio estaba llegando porque se sintió atraída por el progreso tan efervescente que tenía la iglesia. Acompañaron a muchos miembros de la iglesia, personas que no lo eran, y entre ellos alguien que se llamaba William W. Phelps. El Señor hace un llamamiento a William W. Phelps sin ser miembro de la iglesia. Préstele atención a toda la sección 55. La primera cosa que le mandan a William W. Phelps es a bautizarse. Imagínense que le da el llamamiento de bautizarse y le dice que al ser bautizado va a ser ordenado elder, y sin ser miembro el Señor le dice que él va a ser una persona que va a imprimir, seleccionar y escribir libros para los niños. Me recordó tanto la sección 55, la experiencia que yo tuve al llamar a una hermana a ser maestra de la primaria sin ser miembro de la iglesia, porque eso es lo que le ocurrió a William W. Phelps, a escribir libros para niños sin ser miembro de la iglesia. Obviamente, el término al que quisiéramos llegar cuando damos este tipo de responsabilidades es que la gente progrese, y en el caso de esta hermana que no era miembro, nos hubiese encantado que se bautizara. Todavía no perdemos la fe. William W. Phelps fue obediente, él se bautizó casi que inmediato que le dieron el llamamiento. Lo que llama la atención es que le dieron un llamamiento sin ser miembro de la iglesia. Ahora, en la sección 56 de Doctrina y Convenios es el llamado de atención al que me refería. Hay un hombre que se llama Ezra Tyre. Si usted se va a la sección 52 de Doctrina y Convenios, Ezra Tyre recibió el llamamiento de ser misionero y viajar hacia Missouri. Pues resulta que él no quería dividir sus tierras. Él tenía mucho, era rico. Y el Señor, de hecho, en la sección 56 hace un llamado a los ricos a no ser tan agarrados. Les dice: en esta iglesia todos debemos ser iguales, y si tú tienes mucho, compartes con los que no tienen. Bueno, pero Ezra Tyre no quería, y como no quiso, se negó. El Señor le retiró su llamamiento. El Señor puede dar un llamamiento como lo puede retirar, y en este caso se lo retiró sin haberlo cumplido por causa de su avaricia, o como decimos nosotros en el buen centroamericano, por ser codo, tacaño, pinche. En el versículo 16 es ese llamado de atención a los hombres ricos, y en el 17 hace un llamado a los que son pobres, diciendo: nosotros los que somos pobres deberíamos comportarnos como dice el versículo 17, diciendo que debemos nosotros no codiciar las posesiones que los demás tienen. Y lo que me llama la atención de ese versículo 17 es que dice: usted tiene que trabajar. O sea, no se acomode ahí esperando que la iglesia lo mantenga. Prácticamente eso es lo que dice el Señor en el versículo 17. A usted que tiene limitantes económicas, no espere que la iglesia lo sostenga para siempre. Es su sagrada responsabilidad, es su mayordomía darle a su vida y a la de su familia la autosuficiencia necesaria para sostenerla. Entonces, si usted no tiene llamamiento y no había descubierto en qué debe ser mayordomo fiel, sabio, justo, pues es en eso, en la responsabilidad familiar que tiene. Necesitamos ser autosuficientes y el Señor nos lo recuerda. Y bueno, en la sección 57 el Señor expresa que Independence, Missouri, es el sitio para el Gran Templo. Este tema sobre el Gran Templo es un asunto que no quiero tratar ahorita porque no corresponde, pero yo le invito a que se vaya a investigar qué es esto del Gran Templo. El Señor le pide al obispo que mande a Sidney Gilbert también ahí a repartir tierras, que era una de las responsabilidades que le habían dado como agente del obispo. Y le dice a Sidney Gilbert, que allí vaya y establezca un comercio que venda y que venda sin fraude. O sea, la iglesia tiene inversiones comerciales con el propósito de subsanar todas las necesidades que provienen a nivel mundial, y tiene cualesquiera cantidades
de organizaciones para ayudar. La iglesia no se lucra para tener dinero y luego gastárselo. El modelo de la iglesia es invertir, tener ganancias y que dichas ganancias subsanen necesidades a nivel mundial. Tiene programas que usted puede conocer, los programas de autosuficiencia. Y además de eso, le dice a William W. Phelps en el versículo 11 que este es un momento para imprimir todos los libros que le pidió escribir y que Oliver Cowdery va a ayudarle en ese propósito. Hermano y hermana, esta es una lección enriquecedora, una lección donde si usted lee todas estas secciones se da cuenta que son puros llamamientos los que están ofreciendo. Y le recuerdo el versículo 19 de la sección 51. Debemos ser mayordomos fieles, justos y sabios. En la medida en que usted es justo, sabio y fiel en su llamamiento, en su responsabilidad de vida, en su responsabilidad del hogar, el Señor va a bendecirle. Esa es la promesa. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.